Vamos a dar inicio a este servicio de este día ya miércoles, ¿cierto? Acá en Valdivia, en el Arenal, donde hace mucho calor. Nosotros los sureños no estamos acostumbrados a tanta calor, pero a Dios gracias porque tenemos este privilegio de poder compartir junto a nuestros hermanos, ¿cierto?, este video, y queremos iniciar este servicio cantando la primera alabanza que tengamos para adorar al Señor. Amén. Vamos a cantar en nota sol mayor esa hermosa alabanza que dice: Cristo nuestro jefe. Él es nuestro jefe y dice: adelante es la orden del Señor. En nombre de Jesús. Cristo nuestro jefe nos lleva a la lid. Nunca perderemos si Él nos dice ir. En su justa causa se suele ignorar, mas le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor. Adelante vamos sin temor. Adelante canta ya su vez. La victoria es cierta con el Rey. La furiosa lucha larga no será, y a los vencedores nos congregará, donde cantaremos un himno triunfal, mas le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor. Adelante vamos sin temor. Adelante canta ya su vez. La victoria es cierta con el Rey. Gracias, qué maravilloso, Señor, porque tú vas adelante en tu iglesia. Tu palabra dice que la iglesia no permanece a la puerta del infierno contra ella, porque tú vas adelante guiando tu iglesia. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo ya venció, mas le seguiremos fiel. Amén.
Señor amado. Amén. Esa es la orden del Señor de seguir adelante. Así es, Jesús. Porque si Él está junto a nosotros, nosotros debemos de ser fieles y seguir caminando y mirando al blanco perfecto que es Cristo. Vamos a leer un devocional en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15. El libro de Juan, capítulo 14, verso 15, dice así: en el nombre de Jesús: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. No dice que va a estar un día, dice estará con vosotros. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra, este hermoso devocional. El Señor Jesús explicándole a sus discípulos que Él se iba a las moradas eternas. Amén. Como dice allí, cierto, que Él fue a preparar las moradas, pero Él le dijo: yo es necesario que me vaya, pero voy a enviar al Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice, que ustedes conocen. El mundo no lo conoce y no lo pueden ver ni sentir porque no lo conocen, pero hay un pueblo que sí conoce al Espíritu Santo, y ese es el que nos guía, es el que nos sostiene para poder seguir adelante. Recuerden, hermanos amados, que el Espíritu Santo es el que nos impulsa a seguir adelante. Amén. Y solo con su ayuda, no porque nosotros humanamente podamos, sino porque el Espíritu del Señor está en medio de su pueblo. Así que, hermanos amados, adelante, sigamos caminando, no importa todas las situaciones que existan. El Señor Jesús dijo que estaría todos los días con nosotros. Amén. O sea que el Espíritu del Señor, que es la tercera persona de Jesucristo, va a estar junto a nosotros. Amén. Vamos a orar. Carlita, ella nos va a dirigir en la oración y todos oramos al Señor. Bien, vamos a seguir con el servicio, con este culto. A Dios gracias porque hemos podido orar al Señor, hemos presentado a Dios este servicio y ahora vamos a seguir adorando al Señor a través de una alabanza. Yo sé que Cristo en esa tumba ya no está, sino Amén. que Él está vivo. Amén. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice: hay una tumba vacía, nota re mayor. Hay una tumba vacía, una cruz que nada tiene.
es esto, hermano amado, porque aquí el pasaje que veíamos dice que el Espíritu del Señor mora en vosotros y está con nosotros. Y nosotros meditábamos el otro día que el Espíritu Santo algo va a tener que hacer cuando el Señor levante globalmente su iglesia. Amén. Porque así como estamos, hermano amado, y lo incluimos, así como estamos no podemos volar. Yo sé que el rapto, hermanos amados, está tan pronta y lo vemos en las señales que podemos verla a través de la palabra. Pero yo estoy seguro desde el fondo de mi corazón y de mi alma de que el Espíritu bendito del Señor Jesús algo glorioso va a hacer con su iglesia, algo extraordinario va a hacer en todo el mundo, que va a tocar a cada cristiano, a cada ser humano, pero sabe que eso depende de nosotros, que abramos nuestro corazón, nuestra alma, para anhelar su presencia, y esa presencia maravillosa de su Espíritu nos va a capacitar y nos va a decir lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir. Yo sé que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, pero ayúdenos el Señor para que podamos tener un corazón dispuesto para abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Así que el Señor les bendiga. Vamos a dejar algunas oportunidades. Si hay alguien que tiene gratitud, puede hacerlo en esta tarde. Amén. ¿Nadie? Yo quiero dar gracias al Señor en esta tarde. Como decía mi esposo al comienzo, mucho calor, y ahora calor del Señor también. Pero Amén, con Dios. todo nos gozamos. Si nos ven ahí unas mechitas volares, que tenemos ahí un ventilador, porque tanto ya fue el calor acá en Valdivia que tuvimos que comprar un ventilador, nunca habíamos tenido uno. Así que no está tirando aire, pero el aire está tibio. Hermano, hace mucha calor acá. Me imagino en el norte, me imagino en otros lugares cómo estará, pero acá igual hace mucho calor. Pero damos gracias al Señor, porque el calor igual aprieta las gargantas, Amén. sudamos mucho, así que, pero con todo agradecemos a Dios, porque es la temporada que Dios nos ha dado de poder estar todavía en este lugar, en este Amén. tiempo. Doy gracias a Dios por mi familia, doy gracias a Dios por ese privilegio tan grande de ser llamada su hija. Doy gracias a Dios porque cada día puedo ver cómo Él me sustenta con la diestra de su mano, a mí, a mi familia, cómo nos ha guardado de la enfermedad, cómo nos ha guardado del peligro, del accidente, cómo nos ha dado el sustento en esta pandemia, cómo a pesar que no pudimos salir a cada momento, el Señor nos ha brindado el alimento para poder entregar nuestros productos y poder tener nuestro sustento. Y eso se lo agradecemos al Señor porque todo el Señor lo da, el poder tener el internet acá en la casa. Acá es muy caro el internet donde vivimos nosotros, es muy caro. Valdivia, cuando mis hermanos me conversan como ellos, yo le digo, no, Valdivia es muy caro, es muy lindo, pero es muy caro para vivir, todo es muy caro. Y quedan así cuando yo le digo pago tanto en internet, muy caro acá, pero la gloria es para Dios porque pudimos tenerlo en este lugar del campo y eso hace que ahora podamos grabar. Antes Carolina, cuando vivíamos al lado, acá en la ciudad de Valdivia, teníamos otro internet y demoraba días en subir aunque sea un video de música. Y ahora, gracias a Dios, cierto, se demora toda una noche, pero es un video de 2 horas, es muy pesado, no es un video cualquiera. Para los que entienden, no es fácil subir un video, pero damos gracias a Dios porque Dios es el que nos sustenta. Agradezco a Dios en este día, agradezco a todos mis hermanos que siempre nos están comentando, que siempre nos están ahí escribiendo. Hoy día no he tenido tiempo de contestar, pero ya luego voy a contestar mensajes. Doy gracias a Dios porque el Señor nos da un día más de poder alabar y bendecir su nombre para que estemos juntos a usted en su casita y lleguemos a su hogar. Doy gracias a Dios porque Dios ha hecho milagros. Estamos orando, hay muchos hermanos enfermos, hay muchos que se iban a operar.
Damos gracias que el pequeño que el otro día pedíamos la oración está súper bien. Moisés ahí en México, Dios hizo una obra tremenda, hermanos queridos, nuestro Dios es grande. El pequeño estaba sin conciencia, lo iban a entubar y el Señor al otro día lo hace que despierte y como que lo levantó de la muerte porque estaba muy mal, decía nuestra hermana, su pequeño, ya estaba muy angustiado, pero ahora está muy felices porque él cuenta maravillas. Él contaba que él en su inconsciencia vio cómo Dios lo usaba para derribar un gigante que quería apoderarse de él. Pero él, siendo un pequeño hermano de 7 años, cuán valeroso es inculcarle a nuestros hijos el amor a Dios. Dice que ese pequeño ahí en su inconsciencia, en estado de coma que estaba, pudo, dice, abrir su boca ahí en su mente, que estaba ahí porque quizás para los hombres estaba ahí con la inconsciencia, pero para Dios su mente estaba viva, eficaz. Y sabe, hermanos amados, contaba ese pequeñito de 7 años que él pudo pedirle a Dios, y dice que levantó su mano y pudo vencer ese gigante que quería ahí como arrebatarlo. Creo que Dios lo arrebató de la muerte porque Dios tiene propósitos con Moisés. Así que Dios bendiga. Yo le decía, tienes un hermoso nombre. Moisés fue un libertador, fue un hombre que Dios usó. Dice que él fue un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre manso, como él, otro profeta no ha habido, dice, como Moisés. Así que yo le decía, tienes un hermoso nombre. A él fue rescatado de las aguas y a ti te rescató de la muerte el Señor, ¿ve? Así que igual como a Moisés. Así que yo le decía que tenía que valorar su nombre que tenía, porque no era cualquier nombre. Así que un abrazo para allá, para mi hermana Viviana Jiménez, su pequeño, su familia. También Dios bendiga a mi hermano Uciel, mi hermana Gloria de México también, que nos mandaron una foto, se casó su hijo, sí. Así que Dios los bendiga, ahora ya tienen una hija, así que Dios les bendiga, nos han hecho partícipe en fotos de su alegría. Qué hermoso, mi hermano, Dios bendiga ese nuevo matrimonio. Así, mi hermano, bendiga a todos mis hermanos en España, nuestros hermanos de Paraguay que también se sumaron, de Estados Unidos, muchas ciudades más, Michigan nos están escribiendo, de California, de Los Ángeles, muchas ciudades más se han sumado, igual de acá de Chile, nuevos hermanos de Santiago, un hermano de Santiago que nos hablaba, pero él es de acá de Corral también, está allá en Santiago junto a su familia. Dios bendiga a mi hermano Bernabé ahí. Y hacía mucho, y mi hermana Cecilia, su esposa, y hacía muchos hermanos. No los podemos saludar a todos porque son muchos hermanos, pero sí hay muchos países que nos están viendo. Dios bendiga a nuestra hermana en Estados Unidos. Vamos a tratar de hablar, le contestaba en el comentario, más despacio, que los chilenos somos muy rápidos para hablar y como que es muchas palabras decimos, y me decía ella que le encantaba la enseñanza, pero a veces costaba entender un poco porque somos muy rápidos. Así que vamos a estar más pausados. Vamos a hacerlo lentito. Video de 10 horas. No, mi hermano, vamos a tratar porque igual es la cultura, nosotros estamos acostumbrados a hablar así. Si usted conociera a los chilenos como son. A veces hablamos más rápido, ahora los cultos. Sí, los cultos hablamos más despacio, incluso a veces ni se los entiende porque disparamos así, un montón de palabras por segundo. Y sobre todo yo. Así que muchas bendiciones, mi hermana Iri, gracias. Tomamos su comentario y Dios la bendiga. Sí, a veces igual cuesta porque a veces uno apremia igual el tiempo, entonces a veces leer los textos es tanto y uno lo trata de leer como rápido, pero igual les damos los textos para que ustedes lo estudien también. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos, bendiga a los que están siendo operados, esperando exámenes, los matrimonios, los jóvenes, los niños, a todos mis hermanos, un cariñoso saludo y mucha fuerza,
muchas bendiciones, porque sabemos que el tiempo que estamos viviendo no es fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. La primera alabanza decía, adelante la orden del Señor. Así debe ir la iglesia de Cristo, adelante. No podemos salir a la calle, no podemos salir a los templos, pero tenemos nuestro hogar para levantar la bandera y los medios, las redes sociales para bendecir. Usted puede hacer un audio con una predicación y mandársela a un hermano si la necesita. Usted puede ser usado de una y otra forma. Solo basta que disponga su corazón. En esta tarde quiero cantarle una alabanza al Señor junto a mi hija. Hay una alabanza que siempre cantamos muy maravillosa. Y sobre todo hay una parte que es la que más me toca mi vida, cuando dice, cuando nadie, Dios crea, tú adórale. Hoy día estamos pasando el periodo donde mucha gente, como dice la palabra, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y si usted le habla de la maravilla de Cristo, no creen. Si usted le habla de que Dios puede solucionar, muchos ya no creen. También tenemos que hacer nuestra culpa la iglesia, porque la iglesia también ha dado malos ejemplos. Muchas veces hay malos obreros, la Biblia lo dice, que han dado malos ejemplos y a veces cuando llegamos a sus caminos, ay, dicen, pero para ser como es. Entonces ahí uno tiene que estar diciendo, no, pero mire a Cristo. Cristo es perfecto, los hombres fallan, hermano. Pero damos gracias a Dios el tiempo que estamos viviendo, porque nos hace ver la maravilla de su palabra, cómo se cumple, cómo se está todo alineando, los gobiernos, todo lo que está pasando va en todos los lugares, hermanos queridos, están pasando inundaciones, hay granizo, hay terremotos, está pasando un montón de cosas. En otros países está la persecución, en otros países nos quieren el evangelio. Acá en Chile podemos ver la violencia. Podemos ver cómo está este país tan violento, cómo ya no hay la empatía con el vecino, sino que todo es una pelea. Se puede ver todos los días, suben videos peleando por una... Ya no se puede pedir nada con amabilidad, hermano, pero Dios tenga misericordia porque la maldad se ha multiplicado más y más cada día. Pero estamos su pueblo, está su iglesia, está la sal de la tierra, está la luz del mundo, de poder seguir pregonando el evangelio y también con nuestros actos demostrar que Cristo, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Vamos a cantar un poquito así. Le invito a meditar en la alabanza, más que la que canta, le invito a meditar en la alabanza. En nombre de Jesús. Que se pierde entre la oscuridad, como un gran manantial calma completamente mi ser. Así es la grandeza del amor de Dios. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo su amor el que te ha sustentado. Ámale como nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria cántale. Que después de la prueba el sol brillará y levántate. En el nombre de Cristo anímate. Pronto viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar.
hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo su amor el que te ha sustentado. Ámale como nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime, y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria cántale, que después de la prueba el sol brillará. Y levántate en el nombre de Cristo, anímate, pronto viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede. Ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Amén. Cuánto muchas veces la prueba, en la lucha, decimos, no, es que Dios me ha dejado, que Dios me ha desamparado, y no es así, hermano amado. Cuando nosotros pasamos por el desierto donde Dios más está, la palabra lo decía. ¿Sabe? Me llamaba la atención, siempre uno aprende algo. La palabra decía, voy y enviaré a otro consolador, porque en ese momento el consolador era el mismo que andaba con los discípulos. Y les prometió que se iba, pero le iba a mandar el otro consolador, le dijo. Y ese era su Espíritu Santo. Ese que va a convencer al mundo, ese que va a guiarte, ese que te va a consolar, ese Espíritu Santo que te va a guiar a tomar buenas decisiones, que va a entrar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y vas a poder ser un hijo del Señor, y vas a caminar en fe, en confianza, sabiendo que Él está contigo. Él lo prometió, por eso nunca pienses que Dios te ha desamparado. En la prueba, levántate, anímate, gózate en el Señor. La palabra dice que un día Él va a enjuagar toda lágrima, todo dolor. Hay una alabanza que dice que en la Biblia sale esa palabra, dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y esa es nuestra esperanza, hermano querido. Esta familia ha pasado muchas pruebas, esta familia ha pasado muchas luchas, y sé que muchas van a venir, como dice la alabanza, pero sé que Jesús es mi amigo, y que si Él está con nosotros, nada nos hará retroceder. Si Él va adelante, como decía la alabanza, como el capitán, seguiremos adelante con la ayuda del Señor. Hasta este día, 20 de enero 2021, hace 18 años, Jesús nos trajo a sus caminos. Y cambió a este hombre, cambió a esta mujer, y nos sigue cambiando, porque cada día somos un vaso en las manos del alfarero. 8 años estamos en este lugar aquí, mi esposo administrando este lugar. Bueno, este año fue sabático. este año que pasó nos dio la pandemia, así que nos dio el descanso del 7º año. El Señor se fija, pero aquí hemos estado en la casa alabando al Señor, porque el Dios que iba con nosotros ahí al templo es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios que dice su alabanza, ese que cuando fueron y la tumba estaba vacía, ese mismo Dios que resucitó, es el mismo Dios que está aquí, aleluya. Y ese mismo Dios, vamos ahora a escuchar la voz de Él por medio de su palabra. Muchas gracias, esposo, por la oportunidad. Que el Señor bendiga los dichos de mi esposa, la alabanza, cierto, que cantaron. Y recalcar nuevamente, hermanos, sigamos adelante. Amén. Si meditáramos un poquito en la palabra que leíamos, dice que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Amén. O sea que nosotros somos templo y morada de su Espíritu, así como es, dice Jesús. Pablo. Y qué privilegio más grande es tener a Cristo aquí adentro.
Por eso que Pablo, cuando ya, a pesar de todo las dificultades que este varón tuvo, porque este hombre comenzó con su llamado que Cristo le hizo y terminó su carrera. Yo el otro día le compartía una palabra a los hermanos de nuestra iglesia por Zoom, y el tema era, comenzaron bien y terminaron mal. Y hablamos de Demas. Y entonces podía ver un poquito la historia de Pablo, cómo este hombre, el Señor el Señor cuando lo llamó, el Señor le dijo, te voy a mostrar cuánto tienes que padecer por mi causa. Amén. Y entonces Pablo estaba advertido que iba a pasar dificultades, que iba a pasar cárceles, lo iban a golpear, lo iban a despreciar su propio pueblo por la causa de Cristo. Amén. Y qué privilegio más grande es tener a Cristo aquí adentro. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y esa palabra fortalece significa en el griego tener el poder aquí adentro. Pablo sabía a quién tenía aquí adentro en el corazón, el poder del Espíritu Santo, o sea, del mismo Cristo en el corazón. Por eso que la Biblia nos manda que debemos de vivir en santidad, apartado del mal, y vivir la santidad que Cristo nos exige a nosotros como creyentes. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo, hermanos amados. Sigamos adelante. Yo sé que muchos están pasando las dificultades, las pruebas, como esta madre, ¿cierto? Allí en México, que tuvo a su pequeño intubado allí en el hospital. Pero estas pruebas son necesarias para exaltar el nombre de Cristo. Así que el Señor les bendiga. Vamos a dejar inmediatamente a Carolina, ¿cierto? Y eso decía ella, pues disculpe Claro. que lo interrumpa, eso decía ella, que ella había entendido el propósito de que ella la hizo acercarse más y pudo ver también la gloria de Dios. Dice que hay gente que ella ni conocía, se unió a orar por su Amén. pequeño. Y eso ella decía, porque ella entendía el propósito de haberla llevado a padecer eso. Y a veces no dejamos que la prueba esté allí. Que la prueba es necesaria, dice la Escritura, para crecer. Para Y limpiarnos. dice que Él está allí, hermano. Él nunca nos va a abandonar, porque la palabra a mí me dice que Él estará todos los días con nosotros. Amén, gloria a Así Dios. que nunca, hermano amado, abandonemos este camino. Gracias. Es un camino de santidad, un camino de justicia, un camino recto. Por eso que dice la Biblia que somos la columna y el baluarte de la verdad. Amén. Así gloria que a sigamos Dios. adelante. Vamos a dejar glorificando a Carolina este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí para poder predicar su palabra. En el día de hoy vamos a leer una palabra tal vez muy conocida que se encuentra en Lucas 10, del 30 al 35. El título dice El amor del samaritano. Muchas veces esta parábola siempre se nos dice, ¿no es cierto?, cómo es que debemos comportarnos con nuestro prójimo. Pero yo quiero llevarlo a otro ámbito para que podamos igual entender un poquito esta parábola. Y dice así en Lucas 10, del 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Amén. Como les decía, siempre esta palabra, ¿no es cierto? Bueno, Jesús después le explica que le preguntaban quién era el prójimo y cómo debíamos, ¿no es cierto?, ayudar a nuestro prójimo. Y también, bueno, sí, es una forma cómo debemos nosotros comportarnos, ¿no es cierto?, con las personas que están alrededor de nosotros, porque prójimo significa la persona que está al lado de nosotros, pues.
la que tenemos al frente o al lado, nuestro vecino, incluso hasta dice nuestros enemigos, debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, pero aquí vamos a ver un poquito más a lo profundo. Dice que en ese momento había un hombre y pasaron 3 tipos de personas. Uno fue un sacerdote, dice. ¿Y qué era un sacerdote? El sacerdocio, dice, el oficio del sacerdote fue puesto, si alguien me puede ir buscando los textos que están ahí, si los ven. Uno es Éxodo 28:1, el otro es Número. Y después Éxodo 29:4. Ya, dice, el oficio del sacerdote fue puesto por Dios. Éxodo 28:1. Éxodo 28:1. ¿Un solo texto? Sí. Dice Éxodo 28:1, para llegar delante de ti, Aarón, tu hermano y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, hijo de Aarón. Amén. Podemos ver, ¿no es cierto?, que ahí a los hijos de Aarón se les dio de ser sacerdotes. O sea que sabemos que entonces el sacerdote que pasó por aquí, que dice esta parábola, fue un sacerdote que venía siendo descendencia de Aarón, ¿ya? Dice, los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví. Amén. Y estaban a cargo del servicio a Dios. Los levitas que no fueran sacerdotes estaban al servicio de ellos. Como les decía, solamente los que venían del linaje de Aarón eran sacerdotes. Los demás levitas tenían otros quehaceres, por decirlo así. ¿Qué dice Números 3, del 5 al 9? Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Amén. Podemos ver, ¿no es cierto?, que el sacerdote no es que era más que los demás, sino que el Señor le había dado un lugar de privilegio. Amén. Pero lo que quería decir que él tenía que estar al servicio, tanto los sacerdotes como la tribu de Leví tenían que ser serviciales, ¿ya? Tenían que tener como ahora eso es un don ahora, ¿no es cierto? Lo que sale en el Nuevo Testamento es un don. Y muchos quieren a veces, yo quiero hacer esto, pero ninguno quiere tener el don de servicio. Servir a otro. Y eso es un don. Y muchas veces dicen, no, es que yo quiero hablar lengua, yo quiero aquí, allá. Y nunca he escuchado que alguien que diga, Señor, dame el don del servicio. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta servir. Pero ¿qué dijo el mismo Señor Jesús? Yo he venido para servir y no para ser. Y tenemos que seguir entonces su mismo ejemplo, porque por eso cuando después volvemos al tema, cuando decía, si yo digo que quiero ser como él o me digo ser su hijo, tengo que andar como él anduvo. Y si él anduvo en servicio, yo también tengo que hacerlo. Amén. Entonces podemos ver aquí que el sacerdote y los levitas tenían que ser serviciales. Pero aquí podemos ver que no fueron nada serviciales con el hombre que lo asaltaron, por decirlo así, porque dice unos ladrones. Dice, Aarón fue elegido como el primer sumo sacerdote y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar fueron nombrados sacerdotes. Antes de ellos ser considerados sacerdotes siquiera tenían que ser lavados con agua, o sea, ser purificados. ¿Qué dice Éxodo 29:4? Dice, y llevaron a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavaron con agua. Claro, y ahora lo podemos ver que nosotros todos igual tenemos que pasar por la pureza del Espíritu Santo, por ser lavados, ser renovados. Ellos no podían entrar sucios Amén. al tabernáculo. ¿Por qué? Porque si ellos entraban de alguna manera, y lo vimos, los que han leído, ¿no es cierto? Sabemos que Nadab y Abiú entraron con fuego extraño dentro del tabernáculo y murieron. Entonces podemos ver que al Señor no le gustan las cosas desordenadas y por eso nos deja su palabra para poder seguir los pasos, ¿no es cierto? Sobre todo que ahora nos dejó este mapa que tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Dice, demostrando así la necesidad e importancia de una pureza moral o la santidad, como les decía yo. Podemos ver, ¿no es cierto? Aquí, no sé si se alcanza a ver, Aarón era un poquito antes como era el verdadero ropaje de los sacerdotes.
porque si vemos ahora cambió demasiado lo que verdaderamente el Señor le dejó estipulado en los Su primeros, claro, los primeros 5 libros le dejó estipulado cómo debían vestirse los sacerdotes, los levitas, ¿no es cierto? Y el sumo sacerdote. Pero vemos, después de que pasó varios tiempos, se fueron cambiando el ropaje entre los colores y todas Ahora esas son cosas. más oscuros. Más oscuros. Antes eran más Por algo oscuros. que en las películas, cuando vemos de la época, no sé, de cuando las películas o series que han hecho de Jesús, vemos que los sumos sacerdotes o sacerdotes andan como de negro. Y el Señor aquí estipuló otra cosa. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, Sí, cómo eran. como los de Baal. Claro, al igual se vestían de negro. Los de po. Baal se vestían así. Entonces fue como un poquito cambiando, estaban copiándole las modas a los otros que no debían copiarle. Tenían que vestirse del ropaje que les había dicho el Señor. La tribu de Leví, ahí sí alguien, número 8:19, dice, la tribu de Leví, cuyos integrantes son los llamados levitas, es una de las 12 tribus de Israel, números 8:19. ¿Leo? Sí. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos, y entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, Imagínense, ellos eran encargados de todo lo que tenían como que vivir en pureza, porque antes se veía más, ahora no a nosotros igual nos exigen ahora, ¿no es cierto?, la palabra que debemos es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero en ese entonces igual ellos veían mucho lo que era lo externo y tenían que andar, ¿no es cierto?, purificados. Ellos tenían, si había algún leproso, ellos eran encargados de llevarlo a las ciudades, ¿no es cierto?, que eran para los leprosos y todo ese tipo de cosas. Entonces podemos ver que la otra vez veíamos cómo se veía la santidad antes, ¿no es cierto? El pueblo de Israel era apartado, era un pueblo santo. Y la tribu de Leví también entre todas las tribus también fue apartada. Y fue santificada, ¿no es cierto?, para ser ellos servidores en el tabernáculo. Dice, de acuerdo con la Biblia, los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo. Los levitas no poseían tierra, su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, adoración, alabanzas, ofrenda, entre otras tareas. Vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Una parte de ella era destinada a los levitas, quienes la tomaban para sus propias necesidades. ¿Ya? Aquí podemos ver, ya estando en el templo, ahí está donde hacían el sacrificio, ahí estaban con su instrumento y todas esas cosas. Porque si usted pone a leer, supongamos igual cuando estaban los reyes ahí, los levitas eran los que llevaban los instrumentos, podemos ver en el... ¿Son los únicos que podían estar dentro del templo? Sí, pues por eso le decía, el pueblo de Israel ya era apartado, en sí todos eran apartados porque el Señor lo escogió para ser una nación santa. Pero dentro de todas las tribus, el Señor escogió a la tribu de Leví para que le sirvieran dentro de su templo. Amén. Entonces ellos igual fueron apartados. Eso significa santidad, ¿no es cierto?, ser apartados del mal. Y nosotros ahora también somos apartados, pues debemos vivir en santidad. Pero ahora hay levitas. Ah, sí, pues ahora hay levitan a la oración, levitan a hacer el aseo y levitan a muchas cosas. Aquí también vemos como los sacerdotes, porque los otros eran levitas, los que hacían las demás cosas, pero aquí los sacerdotes, o sea, la descendencia de todos los que venía de Aarón. Primogénito. Exacto. Tenían que prender, ¿no es cierto?, el candelabro, partir el pan y hacer todo ese tipo de cosas. ¿Qué era un samaritano? Así que los asirios trajeron gente de su reino para poblar Samaria. De esta manera se mezclan judíos con asirios y se forma la comunidad samaritana. De esta fecha en adelante comienza el odio entre judíos y lo que sería después Samaria. Esta mezcla es una de las razones por las cuales los judíos menospreciaban a los samaritanos, ya que los consideraban impuros, y esto les limitaba a participar del culto en Jerusalén. Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Los samaritanos recibieron voluntariamente a criminales judíos y refugiados de la justicia.
los violadores de las leyes judías y quienes habían sido excomulgados encontraron seguridad para sí mismos en Samaria. Podemos ver, ¿no es cierto?, que no vivían, no digo que todos, pero no vivían las mejores personas en Samaria. Por eso aquí podemos ver que, como les decía, cuando el Señor Jesús dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriendo se fueron delante de medio y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, ¿no es cierto? Y después en el 30 dice: asimismo un levita. Y esto, y lo vieron y lo dejaron, ¿por qué? Porque era un hombre, ¿no es cierto? Ahí, a ver, ¿cómo les puedo decir? No tuvieron misericordia. En cambio el samaritano, el que, por decirlo así, vivía en el lugar más malo, el que estaba lleno, ¿no es cierto?, en su ciudad estaban los malos, los refugiados, los que estaban como que se habían escapado de la justicia. Sí ayudó a ese hombre. Entonces podemos ver que muchas veces como cristianos nos refugiamos en: no, yo voy a la iglesia, no, si yo sé la palabra. Pero cuando vemos una situación, ya sea de un hermano o de alguien de afuera que nos pide ayuda, es ahí donde se ve verdaderamente si tenemos misericordia. Ayúdenos. ¿Por qué? Porque el levita y el sacerdote, ellos tenían en ese momento la ley, la palabra, los 5 primeros libros. Tenían, ¿no es cierto? Ellos se lo sabían de memoria y por algo igual estaban en el templo, porque ellos estudiaban. Eran los que más estudiaban las leyes. Conocían sus deberes. Conocían el deber, y más encima el Señor los dejó para ser serviciales. Pero ellos se quedaron solamente con que tenían que tal vez servir al pueblo de Israel. Pero por eso vino Jesús, porque Jesús quería que ellos demostraran el verdadero amor a todos. Por eso Jesús como que vino, por eso que lo llamaban a él, incluso a él lo llamaron samaritano. Por eso ahora vamos a como la otra cara que yo le di a esta parábola, porque muchas veces siempre hablamos de lo que yo le estaba diciendo, porque tenemos que tener amor como el samaritano, por eso el buen samaritano. Pero nosotros sabemos que el hombre que representa aquí es la humanidad. Y eso está en Lucas 19:10. Si alguien lo pilla. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando en la parábola, ¿no es cierto?, dice... Cuando dice que, ¿no es cierto?, había un hombre que lo dejaron medio muerto. ¿Qué dice también su palabra? Que el Señor, cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces podemos ver que este hombre representa a la humanidad. Y por eso dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque este hombre, ¿no es cierto?, estaba medio muerto, y es lo mismo que nosotros cuando estábamos en el mundo, estábamos en el pecado. Dice: los ladrones es igual a Satanás. ¿Ya? No sé si me va entendiendo. Vemos que el hombre representa a la humanidad, y ahora vemos que los ladrones representan a Satanás. ¿Qué dice San Juan 10:10 y después Primera de Pedro 5:8? Juan 10:10 dice, Juan 10:10 dice: y el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo siempre va a querer destruir la vida del ser humano. Por eso que dejaron medio muerto, como decía ahí, dejaron medio muerto. Satanás, de repente la gente dice: no, yo no quiero saber nada de la religión, no esto, porque no, eso es muy aburrido, yo vivo una... Pero no, lo que no se dan cuenta es que ellos viven ellos piensan que son libres, pero viven en una celda, en una prisión, que supuestamente están felices, pero en su interior siempre va a haber un vacío, que ellos piensan que por salir a las fiestas o tener amistades. Por eso muchos lo quieren llenar con los deseos de este mundo, con los vicios de este mundo. Por eso la juventud, si ustedes escuchan, y un psicólogo igual se lo va a decir, andan buscando algo que nos llena su vida, y por eso se meten a la droga,
tratan de meterse a deporte extremo, un montón de cosas hacen con tal de llenar ese vacío Claro. que solo Cristo. Entonces aquí podemos Puede ver llegar. que el ladrón siempre va a querer el mal. O sea, Satanás siempre, por más que de primera Satanás es lo más traicionero, porque por eso decía, el ladrón no viene más que a matar, a destruir, ¿no es Y a cierto? robar. Y a robar. ¿Por qué? Porque él te roba la felicidad. Po. Porque a pesar de que puedes tener todos los deleites o puedes tener una casa lujosa, siempre va a haber algo que te va a faltar. Y ese algo se llama Jesús. Po. Amén. Y cuando tenemos a Jesús, aunque viviéramos, no sé, en una choza, vamos a estar, no sé, viviéramos a la intemperie, yo creo, vamos a estar felices porque tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Esa es la diferencia. Po. Pero el enemigo trata de engañar a la gente pensando que están bien como están. Po. Yo creo que eso es lo que le pasó a Adán, po. Cuando hubo la separación, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se quebró, pues dice que se quebró la conexión que había entre Claro. él y Dios. Entonces ese es el vacío que nosotros cuando no teníamos a Cristo, por eso dice que él ahora rasgó el velo, ahora él hizo la entrada al lugar nuevamente, eso que se había cerrado para nosotros. Claro, porque fuimos cuando Adán y destituidos. Eva pecaron, se cerró. Po. Por eso había un velo. Po. Claro, Y ahí pudieron comprender realmente que era vivir cerca de Dios. Y Exacto. después cuando sintieron ese miedo de haber pecado, de haber dicho, cuando el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Es lo que nosotros hemos experimentado, lo que experimentamos casi 12 años, experimentamos la vida sin Cristo en nuestro matrimonio. Pero ahora 18 años hemos experimentado lo maravilloso que es vivir con Cristo. Como Exacto. decía la palabra devocional, pues Él mora ahora con nosotros. Entonces ahí se ve la diferencia. Claro. Entonces Satanás se puede, como leíamos ahí, es un ladrón. ¿Por qué? Porque te viene, si tú ni siquiera te das cuenta, y te roba la felicidad. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo quiere ofrecerte más que aquí en este mundo. Obviamente con Jesús es todo hermoso. ¿Por qué? Porque a veces hay alto y bajo, pero Él siempre está contigo. Porque lo vemos nosotros desde que estamos en el Evangelio. Al principio no teníamos nada y el Señor nos ha bendecido. Pero eso, como volvemos de nuevo a la palabra que el otro día predicaba, hay que buscar primero el reino. Lo principal tiene que ser Jesús. Y lo demás, si el Señor nos quiere dar algo, amén. Pero no tiene que ser lo principal, querer algo, porque el Señor me va a dar algo, yo voy a buscar a Jesús. Claro, pero nosotros cuando hablamos de bendición no solamente estamos hablando de esta casa, Exacto. estamos hablando de la bendición espiritual Espiritual. que Él nos ha dado, porque eso es lo que nos ha llevado a poder ver todas las cosas con otra, como dicen algunos, altura de mira, de otra forma, porque esta casa llegó hace unos par de años, hace 4 años nomás. Pero antes pasamos un montón de cosas, pero éramos felices buscando al Señor y llenándonos, porque esa era la verdadera bendición que Dios quiere. Exacto. Entonces, Satanás es el padre de las mentiras y es un engañador. Entonces, por eso que cuando, supongamos, vemos la historia de Pablo, cuando Pablo llegó, el Señor le habló y todo, cuando fue a Ananías, él lo ungió, ¿no es cierto? Y le cayeron escamas de sus ojos. ¿Por qué? Porque ahora él podía ver la verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en el mundo, vive engañado, pues piensa que esa vida es la feliz. Pero después cuando tú verdaderamente conoces a Cristo, conoces la verdadera felicidad, pues la verdadera libertad. Por eso que dice, yo aquí lo asociaba como este hombre, ¿no es cierto? Que lo golpearon, el ladrón, ¿no es cierto? Le robó todo. Le robó todo. Y le robó su felicidad, porque vamos a ver qué llevaba. Tal vez llevaba el sustento para su familia. Y podemos ver aquí, y si lo llevamos al ámbito espiritual, Satanás siempre tal vez te va a dar un poquito, pero después van a venir problemas en otro lado. Porque hay gente muy, no sé, a ver, muy millonaria, pero que está llena de depresión. Tiene pelea entre las familias. Muchas veces las familias, no solamente millonarias, sino cualquier familia común y corriente, viven de apariencia. Y eso no es una vida feliz, po. Vivir de apariencia, a nadie va a ser feliz, porque tarde o temprano tu cara va a salir a la realidad y se va a destruir eso, po. Por eso dice que el ladrón vino a destruir, a robar, a destruir, ¿no es cierto? Así que podemos ver, ¿no es cierto?, que ladrones representan a Satanás. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:8?
Dice, sed sobrio y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí, ¿no es cierto? Él siempre anda atento. Ahí buscando, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, en esa relación ahí igual es sobre todo en los cristianos. Porque en el mundo él es el dueño y señor ahí, po. Pero los que son cristianos, él siempre va a querer ahí como, a ver, anda rondando para ver qué puedo hacer para poderlo sacar del camino. Pero ahí, ¿no es cierto? Uno tiene que ser firme y andar como Jesús anduvo, po. El sacerdote y el levita representan la religión, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que pasó un sacerdote judío, también un levita, y lo vieron y fue como la nada misma, así como, ay, hay un hombre ahí, pero no hicieron nada. Santiago 2, 14 al 26, alguien que me busque Oseas 6, 6 y Mateos 9, 13. Santiago 2, del 14 al 26. 14 al 26 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque ¿podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Algunos targiversan de repente porque dicen, lo toman esto con la salvación. La salvación es un regalo, eso es algo aparte. La salvación es por gracia. Si tú aceptas a Jesús, inmediatamente recibes la salvación y eso es todo. Pero también, ¿no es cierto?, el Señor nos manda para poder demostrar la fe, es que también tengamos obras. Porque por eso ahí les decía, yo te muestro mi fe con las obras que yo he hecho. Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que, supongamos, tiene que haber un cambio en mí. ¿Y cómo yo voy a demostrar que hay un cambio en mí si no hago nada? Por eso dice el texto, el justo por la fe Vivirá. No, hay otro que dice, ¿tiene que ver la salvación con la fe? No sé, ¿No? Sí, ahí búscala. Claro, ¿por qué? Porque el Señor, a ver, lo vemos con la parábola de la viña. El Señor dice que Él a su viña llamó, ¿no es cierto?, y va a dar a todo el mismo pago. Pero ahí está hablando de la salvación. Porque Él murió por todos y todos los que le acepten van a recibir el mismo pago que la salvación, tener la vida eterna. Pero después dice, ¿no es cierto?, que Él va a recompensar a cada uno según sus obras. Entonces eso es otra cosa. Por eso que nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo. Porque ahí el Señor nos va a preguntar, por eso que ahí también la palabra dice, ¿me viste desnudo y no me vestiste o no me diste de comer? Y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos demostrar en todo ahora que tenemos la fe en Cristo, y cómo demostrando el amor de Dios, Por eso que ahí cuando dice en 1 Corintios 13 en adelante las preeminencias del amor, dices, por sobre todas las cosas es el amor. ¿Por qué? Porque si yo tengo el amor de Cristo, voy a mostrar a las demás personas que yo he cambiado y que ahora pueden contar conmigo, y ni siquiera que alguien me ande pidiendo, sino que yo sienta en mi corazón poder ayudar a los demás.
¿Por qué? Porque voy a tener el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque voy a tener el Espíritu Santo y voy a tener benignidad, voy a tener bondad. Y ahí también viene la fe, el amor y todas esas cosas. Y todo eso viene en conjunto. Primero, ¿no es cierto?, está la salvación. Eso fue por gracia y porque Cristo pagó el precio. Nosotros no nos merecemos nada, porque nadie merecía la salvación. Porque Él hizo un inmenso sacrificio, porque dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero después viene otras cosas, dice, va a recompensar según sus obras. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir, ¿hiciste algo? Supongamos, a ver, le pongo un ejemplo. Al ladrón que estaba en la cruz, él no va a poder decir, yo hice esto, ¿por qué? Porque él murió, andan interrumpiendo aquí. Él murió y aceptó a Jesús y se fue inmediatamente salvo. Pero él no pudo hacer nada por la obra. Pero veamos este otro lado a Pablo. Él sufrió por la causa de Cristo, ayudaba a los demás hermanos, le decía, hermano, le encarezco, ¿no es cierto? El otro día leíamos, le encarezco, ahora que ustedes tienen la posibilidad, no por mí, sino para que tengan en cuenta lo que ustedes hicieron. Y tampoco voy a andar diciendo, yo voy a dar tanto para que el Señor me tenga en cuenta. No. ¿Por qué? Porque todo va de la mano. Porque si yo tengo fe, va a actuar el amor de Dios que hay en mí. No para tampoco así como, Señor, yo hice esto por el hermano, me ando, como decía el otro día la palabra, me ando sacando fotos para que vean que yo hice algo. No, porque uno lo hace de corazón. Porque siente la bondad, siente la benignidad. Pero todo eso viene si usted de verdad acepta a Jesús y deja actuar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que cambia todo. Es como, por eso decía la palabra, ¿no es cierto?, que en ese momento Él se iba a ir, pero iba a mandar a otro Consolador. Es que por eso está toda la palabra, es una. La palabra de Dios siempre va con todo lo demás. La palabra no es como, aquí te va a hablar una cosa y no va a tener que ver con... No, la palabra siempre va a estar toda junta. ¿Qué dice Oseas 6:6? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y aquí va esto. Ellos hacían sacrificios, no sé, yo estoy hablando aquí del sacerdote y del levita. En la iglesia muchas veces igual, ahora en el tiempo actual, dice, vamos a ayunar. Pero si yo voy a ayunar y no tengo amor para con mi prójimo, ¿servirá ese sacrificio? Más encima que de repente unas par de horas En nomás. Isaías dice eso, que Claro. el mejor ayuno es desatar y es darle pan al hambriento. Por eso, porque yo voy a ir a una vigilia que dura de las 9 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, pero después ando despreciando a mi hermano. O después veo a alguien y no, ¿por qué tengo que ayudarlo? O me cae, o tengo un enemigo y hablo mal de esa persona. Eso es lo que lleva. El Señor no quiere sacrificio así como para ser bien vistos. Porque los sacerdotes, los levitas traían, ¿no es cierto?, las demás personas sacrificios y hacían. Antiguamente, por eso el Señor igual decía que estaba hastiado, porque la gente, supongamos, decía, voy a pecar, total, después llevo un corderito, llevo una palomita y con eso estamos listos. Y no era eso, porque el Señor siempre ha querido que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. Por eso es que vino Jesús y dijo que la salvación es por gracia, es un regalo, pero tengo que aceptar a Jesús de corazón. Claro, se parece mucho a como éramos antes, por los que estaban en otra religión, ese religioso. Por eso Jesús, la palabra clave que le decía cuando le hablaba a una persona, que le decía, vete y no peques más. Y en cambio los sacerdotes y el pueblo de Israel se acostumbró ya, Pecaba y llevaba algo y ya, con eso listo. y después volvían a lo mismo. Y Dios ya no quiere ese sacrificio, pues Dios porque quiere era un un cambio. corazón renovado, transformado. Entonces por eso ahí en Oseas le dice, misericordia quiero. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que demostremos, si decimos tener el amor de Él, quiere que lo demostremos. Entonces, por eso no es que esté mal usted ir a la iglesia o los ayunos, para que no se malentienda así, pero nuestro corazón tiene que ir dispuesto para adorar al Señor, y tiene que también haber un corazón, no sé, perdonador. Tiene que haber que un corazón arrepentido de verdad, y no hacerlo para hacer bien. Yo voy a ir a un ayuno, o yo ayuné, no sé, 50 días, y andarlo diciendo, ¿para qué? Si el Señor lo conoce. A mucha gente igual le gusta jactarse de lo que es, o lo que yo tengo, o lo que yo he sido. He estado 60 años en el Evangelio. Da lo mismo eso.
Lo que verdaderamente busca el Señor es un corazón arrepentido, un corazón puro y un corazón que de verdad le honre al Señor. Supongamos, cuando usted lee toda la historia, no sé, de Pablo, cada vez se iba degradando más en lo más profundo, hasta que al final dijo, siervo inútil soy. Porque él de primer, cuando las cartas decía, aquí Pablo el apóstol, después Pablo el siervo, después ya siervo inútil, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos llenamos más de Cristo, tendríamos que tener más en los pies en la tierra y ver que nosotros no somos nada sin Él. Eso es la humildad. Por eso, ¿por qué? Porque imagínense, si el Señor en un momento dice, ¿sabes qué? Tú no te estás más aquí, te corto. No hay nada más, po. Y hay veces que la gente se cree como que es indispensable, como que nosotros necesitamos, o sea, no, pensamos que Dios necesita de nosotros. De nosotros. Y es todo lo contrario, somos los seres humanos los que necesitamos a Dios. Por eso también dice que ninguno tome tu corona, porque muchas veces yo he visto, sobre todo en el tema musical, que algunos no, yo no quiero tocar. Y pasa el tiempo y al final llega otro que toca mejor y toma el lugar. ¿Por qué? Porque la gente es orgullosa y piensa que porque yo hago esto no va a haber nadie más que lo haga. Y no es así. En la iglesia o en el caminar nadie es indispensable. Por eso nosotros tenemos que caminar y seguir y siendo humildes. Que le dijo Jesús a los fariseos, a los religiosos de la época, cuando le decían de Abraham, le dijo, de estas mismas piedras levanto. Y ahí estaba hablando de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque ellos también se sentían que no, como Dios le había hablado, que era su pueblo y que ellos nunca iba, y ciertamente Dios por el pacto con Abraham no los desechó. Exacto. Entonces por eso el Señor, cuando igual la otra vez veíamos, cuando uno lee la Biblia dice, no se jacten. Sí. O sea, no se crean ustedes porque ahora se dicen ser mis hijos, no se jactan, no, es que yo soy mejor que... No, porque caemos en las mismas cosas. Y el Señor, como le dijo tanto en el antiguo como ahora, que Él quería misericordia. Él busca un corazón que de verdad le adore, y no porque yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. No, es demostrar el verdadero amor de Cristo. Eso nos mandó Él, a predicar sus buenas nuevas y a demostrar cómo la demás gente va a saber que nosotros hemos cambiado, porque va a ver a una nueva persona. Porque tal vez antes era mañoso el vecino y todo, pero ahora lo ven con una cara de alegría y le ayudo vecino acá y allá. Entonces ahí se va a ver el cambio. Mateo 9:13 Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso nadie puede jactarse, porque todos somos pecadores, y muchas veces cuando estamos dentro de la iglesia nos olvidamos cómo éramos antes. Amén. Y a los que vienen recién los miramos mal, o a los que están en el mundo los mandaban, no, es que ese es pecador y cosas así. No, porque todos llegamos así. Distinto es como cuando uno corrige por la palabra a los que están dentro de la iglesia. Porque al de afuera yo no puedo ir a corregirlo porque ellos no entienden la palabra. Pero los que dicen ya estar dentro tienen que corregirse por la palabra. Y muchas veces tal vez no tendría uno que andar diciendo, hermano, mire, esto es así, así, porque supuestamente todos tenemos el Espíritu, los que se dicen ser hijos de Dios, y tendrían que comprender la palabra. Pero también la palabra nos dice, ¿no es cierto?, que dentro de la iglesia está el trigo y está la cizaña. Y también la palabra dice que Él prepara, por eso levanta hombres con don de la palabra, con maestros para enseñar. Exacto. Entonces igual, porque no todos somos iguales. No, po. Entonces, por eso, pero a lo que yo voy, que muchas veces Pero se toma... esa capacidad que dices tú de búsqueda tendríamos que tenerla. Como decíamos el otro día, pues, el cristiano curioso deberíamos ser todos. Exacto, es que muchos se toman como, no, es que uno no puede, ya con la palabra, así como cuando volvíamos al tema de no hay que juzgar. Ya mi mamá el otro día explicó lo que era, pero a lo que yo voy es que, supongamos, cuando ya estamos dentro, nosotros tendríamos que dejarnos guiar por la palabra y que nos corrijan. Pero muchas veces queremos corregir a los de afuera, pero los de afuera, los que están en el mundo, los que viven todavía en esa esclavitud del pecado, no van a comprender lo que usted le está hablando porque ellos no han tenido un nacimiento. Pero vemos que dentro de la iglesia se enojan por la corrección de la palabra, porque ellos piensan que solamente es para la corrección lo afuera. Claro, por eso que
Es lo que está pasando hoy día con el tema de que está de moda, el tema que nos va a traer muchos dolores de cabeza a la iglesia, que es el tema de esto de género, de la homosexualidad. Exacto. Porque muchos de repente hemos visto que son violentos para hablarla. Hay que dicen ser pastores y llegan y lanzan y resulta que son seres humanos, que Dios pagó el precio por ello. Entonces sí, la homosexualidad es un pecado y eso lo tenemos claro, pero nosotros lo entendemos Exacto, así. ellos no. Ellos no, pues para ellos es un estilo de vida y ellos están en su verdad. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando llegue la verdad de Cristo. Pero como yo le hablo la verdad a un homosexual, primeramente demostrándole lo que Dios te está pidiendo ahí, la misericordia, demostrándole el amor y diciéndole que hay un Dios que lo ama. Y cuando Dios quiere tocar a esa persona, Él va, Él mismo, que dice que el mismo Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, por eso, y la Biblia nos enseña cómo debemos abordar todas las cosas. Pero muchas veces como seres humanos somos arrebatados. Entonces, por eso no hay que quedarnos en nuestra religiosidad como era el sacerdote y el levita, que eran religiosos. No. ¿Por qué? Porque no tuvieron el amor hacia ese hombre que vino el ladrón, ¿no es cierto? Y le robó todo. Más ellos lo miraron así como, que se ayude solo. Y nosotros ahora no podemos ser así, po. No podemos vivir en ese camino de la religiosidad solamente de que yo voy a la iglesia y con eso es todo. Claro, ellos estaban viviendo lo que tú estás diciendo, la fe. Y en cambio el samaritano vivía la obra. Y eso es lo que Dios quiere que eso se junte. Y el samaritano de esta historia, porque vemos, ¿no es cierto?, que vimos que el hombre era la humanidad, el ladrón era Satanás, y la religión era, ahora podemos ver los hijos de Dios. La religión en ese sentido, bueno, no los hijos de Dios, sino la religión era tanto el sacerdote como el levita. ¿Y por qué era samaritano Jesús si él era judío? Pero era una forma de decir, porque incluso a él le decían samaritano, por su forma de ser, porque él se juntaba con los pecadores, porque él iba y le hablaba la verdad, y le hablaba, ¿no es cierto?, sus palabras en parábolas para que pudieran comprender, y la gente se arrepentía. ¿Qué dice San Juan 8:48 al 59 y después Mateo 20:28? Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Amén. A él le decían samaritano porque él hablaba, ¿no es cierto?, lo que para ellos no era conveniente, y le decían que tenía espíritu muy encima. Y ahí una de las partes, ¿no es cierto?, cuando dice yo soy. ¿Quién dijo que era el yo soy? Jehová en el antiguo. Por eso igual cuando uno busca los yo soy que dijo Jesús, ahí está la referencia que él les dio. Cuando él dice mi Padre, está hablando de él mismo, porque por eso cuando Felipe le preguntaba, le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no han visto al Padre. Porque ellos son uno. Del Padre. Porque ellos son uno. No sé.
Y cuando él le hablaba aquí, le decían, pero ¿cómo? Si tú no tienes ni tantos años, ¿y cómo iba a ver a Abraham? Pero es que él, el Señor Jesús, él es el Rey de Reyes, él estaba en el principio. Por algo dice, en el principio era el Verbo. Él creó a Abraham, pero ellos no podían comprender, igual cuando le decía, ¿cómo tú dices? En el 50, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, pero él no le estaba hablando de este cuerpo físico, sino que él nunca veríamos muerte si lo recibimos a él, porque vamos a estar eternamente allá vivos, porque él es la vida. Ese es lo que, bueno, no podían comprender porque ellos estaban ciegos, po. Entonces ellos no podían comprender este tipo de Es cosas. que hasta ese momento no había esa esperanza. No. Ni siquiera ellos sabían, decían nos vamos al seno de Abraham. Creían irse porque con esa forma de que Claro. estaban actuando no iban nada para allá. No, porque no todos los judíos hacían verdaderamente, porque podemos ver en la historia, por eso es muy bueno tanto leer la historia, porque los libros del Antiguo son historia. Están, incluso están verificados porque estos, ¿cómo se llaman los que arqueólogos? ¿Sí? Les gusta, ¿no es cierto?, buscar a ver si es de verdad lo que pasó en la Biblia, y la Biblia está casi toda comprobada. Entonces, por eso que el Antiguo es historia. ¿Por qué? Porque está verídica, porque está comprobada, porque algunos dicen, no, es que es un libro de fantasía. No, vaya a verse los documentales que han pillado Sodoma y Gomorra y todas las cosas, el camino en medio del Mar Rojo. Entonces, ellos aquí, ¿no es cierto?, no podían comprender porque su ceguera estaba tan y además que el que convencía de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, y para ellos, obviamente, como dice también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos. Cuando dijo de esas piedras puedo levantar hijos de Abraham, está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque él no solamente quería salvar al pueblo de Israel, sino quería salvar a toda esta humanidad. Entonces aquí, por eso yo puse que el samaritano era Jesús. Porque Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, miró a esta humanidad, ¿no es cierto? Y dijo, yo voy a ir para hacer el sacrificio, para poder romper, ¿no es cierto?, el velo, y que ahora no solamente sea porque me maten un corderito, esto no, que sea por gracia. El que verdaderamente abra su corazón y me acepte a mí, ese va. Además igual dice que el que me acepta a mí también acepta al Padre. No estuvo dispuesto a pagar el precio. Exacto. ¿No le hemos leído Mateo 20, 28? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Yo creo que la gran mayoría hemos leído, ¿no es cierto?, todas las cosas que hizo Jesús. Él siempre estaba, no le importaba si había un leproso, él le daba la mano, ¿no es cierto?, los curaba. ¿Por qué? Porque si vemos en la antigüedad, todos los que tenían enfermedades eran apartados. Nadie se acercaba. Y sabe, en la época que estamos viviendo podemos ver cuántas personas ahora ni siquiera dicen, algunos mantienen en secreto las que tienen el COVID ahora. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas de repente las ven, a pesar que ya se sanaron, que tienen todos los exámenes limpios, que ya no tienen nada, consecuencias de repente de no tener el gusto, esas cosas, pero ya su ser está sano, lo miran de repente la gente como leproso. Yo me pongo a imaginar cómo se sentían esas personas de repente porque le digo, ay, tú tuviste, no te acerqué. Personas que tienen SIDA. Las personas que tienen SIDA, igual cuando, ay, no, si tiene SIDA no voy a tocar, y sabemos que el SIDA no se contagia por tocar a una persona, pero igual hay todavía esos prejuicios. Entonces, si en la época antigua igual hacían eso y en la actual todavía, nosotros tendríamos que ser como Jesús, po. Jesús estaba con los enfermos, estaba con los pecadores, estaba con los ladrones. Él, a lo que yo voy, hermano, es que Él demostró tanto su amor que jamás vamos a poder comprender, que nosotros, aunque sea un poquito, si decimos tener a Jesús, tendríamos que tener ese amor, po. ¿Y por qué muchas veces no tenemos ese amor con nuestro prójimo? Muchas veces en la misma iglesia podemos encontrar gente que es vengativa. Ah, tú me hiciste eso, yo también, no te voy a hablarte más, y cosas así, y guardan rencor en su corazón. Lo importante también, yo decía, hago esta o busco lo que es verdaderamente el perdón.
Porque igual va con esto, porque muchas veces guardamos tantas cosas en nuestro corazón y el perdón es tan importante. Yo no estoy hablando solamente de que uno vaya a pedir perdón, porque eso es muy importante si uno ha cometido un error, ir a pedir perdón. Pero cuán importante es perdonar al que me ha hecho algo. Porque es más difícil, po. Porque muchas veces uno puede decir, oye, ya perdóname, y tal vez ni siquiera lo siento. Pero perdonar a alguien que te ha hecho mal, y Jesús nos perdona siempre, po. Jesús, podemos ser lo más malo, pero Él está ahí. Por eso muchas veces igual en la iglesia podemos, no es que ese hombre fue un asesino, mató a cuántas personas, o ese hombre fue un violador, no tiene perdón de Dios. Pero hermano, el Señor Jesús dijo que vino a salvar, ¿no es cierto?, lo que se había perdido, a los pecadores. El pecado, mentir, está en el pecado igual que el que hechicero, el que mata. Para el Señor no, este pecado es más chiquitito y este que no, este sí va a tener salvación. No, pecado es pecado. Todo lo que está fuera de su ley, o sea, su palabra, es pecado. Entonces, y muchas veces como cristianos nos jactamos, no, es que yo no he matado a nadie, así que yo no me comparen con ese. Pero incluso por esa persona que está en la cárcel, que cometió ese pecado, el Señor igual dio su vida. Y ahí Él demuestra su amor, po. Pero nosotros estamos tan lejanos de demostrar el verdadero amor que el mismo Jesús nos dio. Porque nos gusta a nosotros nomás recibir el amor de Cristo. Pero muchas veces no demostramos el amor a los demás. El aceite y el vino que usó para curar, ¿no es cierto?, al herido ahí, porque si volvemos cuando estábamos leyendo, dice que Él para curar sus heridas le echó aceite y vino, ¿ya? Y sabemos que cuando nosotros buscamos lo que significa ese tipo de cosas, por eso lo vamos a ver. Dice, ahí está en Éxodo 29:7, Primera de Juan 2, del 27 al 28, y Mateo 26, del 27 al 28. Éxodo 29:7, Primera de Juan 2, 27 y 28, y Mateo 26, 27 y 28. Vayan leyendo nomás. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Ahí fue cuando, ¿cierto?, ungieron a Aarón y era el aceite de la unción. Y el aceite, ¿no es cierto?, sabemos que es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Por eso que, supongamos, cuando a Aarón murieron sus hijos, él no podía llorar porque estaba ungido, ¿ya? Entonces era tan importante. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que el aceite no se utilizaba para cualquier cosa. Pero aquí esta persona la utilizó, ¿no es cierto?, el samaritano, que ya, ¿no es cierto?, le pusimos que era Jesús, él lo utilizó para sanar a este hombre que estaba golpeado. Amén. Entonces, eso es el Señor, ¿no es cierto? Cuando nosotros venimos a Él y Él nos cuida, Él nos da de su aceite. Él nos da ese regalo del Espíritu Santo. Por eso dijo que Él iba a mandar al Consolador. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 27, 28? Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no os alejemos de Él avergonzados. La unción, ahí está hablando del Espíritu. Porque por eso decía que el Espíritu no iba a enseñar, no iba a convencer de pecado, y Él no iba a enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar? A poder comprender la palabra, po. Entonces, si no es cierto, cuando viene Jesús, nos cura y nos trae de la muerte a la vida, Él nos da de ese aceite y nos da su espíritu y nos enseña y nos hace comprender la palabra y podemos ver, estaba tan equivocado. ¿Qué dice Mateo 26, 27 y 28? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Claro, entonces aquí Jesús, ¿no es cierto?, al hombre le dio el aceite y el vino, que son representación, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo y el sacrificio que hizo Jesús. Y ese es el nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto. Y el último. Y el último, porque no hay nada más, porque No hay sacrificio. el Señor no te dice, oye, pacta conmigo tal cosa para que yo te dé otra, no.
ese tipo de cosas, no, como andan todo encima. Con calor. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que el Señor dijo, este es el nuevo pacto, que era su sangre, pero es para todos. Ya no es como ahora uno escucha de repente, pacten conmigo, pacten con Dios que Él le va a dar una casa, le va a dar no sé cuánto dinero. No, porque el Señor, como decía la otra vez la palabra, Él sabe su necesidad. Él lo que quiere es salvar, ¿no es cierto?, tu alma. Y lo que puedas vivir en este mundo, Él obviamente jamás te va a desamparar y Él sabe tus necesidades y todo ese tipo de cosas. Disculpe que para los hermanos, porque la otra vez igual una persona dijo que no le gustaba, es que le pasa que hay que explicar, hermano, nosotros lo que hacemos es un culto de hogar. En la iglesia, obvio que No, uno no va a hablar todos juntos. todos juntos, pero aquí interactuamos como familia, porque este es un culto de familia que hacemos. Por eso hacemos como estudios bíblicos donde podemos dar nuestra opinión y para poder Argumentar lo que uno está hablando. Claro. Y bueno, el otro día nomás escuchaba un video estaba escuchando de un hombre. Entonces esos hombres hoy día que se han levantado, que es un hombre de Perú, no lo había escuchado nunca y escuchaba un video donde cómo él pedía el dinero. Y él decía, y ahí la palabra uno se da cuenta de que representa a los sacerdotes de ese tiempo, que la diferencia no hay mucha de ese tiempo a hoy, porque así como pasó el sacerdote, pasó el levita, y pasaron por otro lado porque despreciaron porque era un samaritano. Entonces aquel hombre ese día decía, en la forma de pedir dinero decía denigrando a la gente, porque dijo, si tú pactas con Dios, si tú me traes, porque era para él, decía, monedas, para mi bolsillo, porque él no tenía ni tapujo de decir que el dinero que iban a traer era para su bolsillo, y le hablaba que le hablaran al dinero, porque en realidad ya está muy chalada la gente con el dinero. Entonces este muy hombre... loca, chalada significa loca. Sí. Entonces le decía que si tú dabas unas monedas, porque él no quería moneda, dijo, si tú das moneda como un taxista, eso es lo que si tú das moneda vas a ser como un taxista, que esa iba a ser lo que Dios le iba a dar de vuelta. Esas fueron sus palabras. Y después dijo, pero si tú das billete, la bendición va a ser que tú vas a ser empresario. O sea, ahí podemos ver cómo han tergiversado, usado lo mismo que hicieron ellos ahí en ese relato, como lo que está haciendo hoy día el hombre pidiendo el dinero de esa forma y también denigrando a la gente, porque te acuerdas que yo te lo comenté y decíamos, ¿qué pasará si en esa iglesia hubiera un hermanito que es taxista? Claro, se va a sentir tremendamente ofendido, o sea, denigrado de una forma tan grande, porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. O sea, Jesús nos dijo, no, yo vine a buscar al reverendo con todos los apellidos grandes. No, él vino a buscar, pagó el precio por todo, porque todos estábamos destituidos de su gloria. Por eso que es bueno, como lo que tú decías delante, que así como Pablo mantuvo siempre los pies en la tierra, los hombres que anduvieron, que sirvieron a Dios, como Moisés, que nunca se malentonaron. El privilegio de Moisés, él escuchaba su voz, sí, pero aún así él se humillaba, pedía perdón incluso por el pueblo, porque Moisés, el mismo Señor le dijo, de ti haré otra nación, porque este pueblo ya... Sí. Y ahí vemos cómo se humillaba. Por amor al pueblo, porque él amaba, porque él tenía el amor de Dios. El amor de Dios, pues, y yo me imagino que Dios sabía. Exacto. Por algo lo hizo probar en esa forma de decirle, yo puedo hacer una nación de ti. Entonces, por eso que hay que tener tanto cuidado, porque uno mismo lo ha visto, nosotros lo hemos visto, de repente hermanitos que se han descarriado, de repente ese amor que falta de buen samaritano, de tenderle la mano. Yo he visto que muchas veces lo han despreciado. Carlita nunca se ha olvidado una escena que vio siendo tan pequeña en ese tiempo, tenía como 9 años, más o menos, 8 años. Sí, había un hermanito que se descarrió y estaba en el trago.
y cuando él se acercó, nosotros como familia lo abrazamos, le dijimos cómo está, y Carlita nunca se ha podido olvidar y me dijo, y dice ella siempre, pero los demás hermanos lo miraron y se burlaron porque lo vieron que él andaba con su cara hinchada y andaba medio tomadito. Pero hermano, nosotros no nos debemos olvidar y sabe que son cosas que a veces marcan. Y yo siempre, Carlita se acuerda de eso, de que como los demás despreciaron al hermano por verlo así, y después ella se acuerda porque al poco tiempo ese hermano murió. ¿Te fijas? Entonces por eso que Dios nos dejó estas enseñanzas maravillosas de cómo es el amor, que muchas veces pensamos que solamente estar en un púlpito y tener un puesto, un ministerio, porque hoy día todos quieren ministerio. Nosotros nunca hemos dicho somos aquí, somos allá. No, nosotros servimos a Cristo en lo que podemos. Incluso no quiero que suene pesado o antipático lo que voy a decir, pero a mí cuando preguntan los hermanos, ¿y ustedes qué son? Somos hijos del Señor, Jesús, por misericordia. Es que muchas veces a los hermanos o a las personas les gustan mucho los títulos. Sí. Y el único título más grande que nosotros podemos tener es que Jesús no haga ser hijos de Él. Sí. Da lo mismo si porque estamos destituidos. ¿Por qué? De esa Porque gracia. no solamente dijo, ya, a los obispos, los pastores, los misioneros, los evangelistas van a ir a predicar. No, porque dijo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos. Y que le enseñaran lo que le había enseñado y así, ¿por qué? Para que hicieran todo. Y es ciertamente, en la iglesia hay lugares. Hay rangos porque el Señor dejó para que se pudiera guiar la iglesia. Pero los lugares que Él dejó es para servir al Señor, para servicio. Es que el que tiene el cargo tendría que tener más el don servicial que puede haber, po. Sí. Hay que respetar. El problema con la gente hoy día que por eso que los hombres se vanaglorian solo porque la gente lo tiene en un pedestal. Podíamos ver esa película vimos de un predicador tremendo que hubo en Brasil que todavía está, el del Pare de Sufrir, porque empezó. Claro, y él es ¿por qué? Porque se vanaglorian de ellos mismos, po, y dejan, empiezan bien, pero se van por otro camino, po. ¿Por qué? Porque el Señor lo que más te pide a ti es que tenga humildad. Por eso que el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Por eso, tal vez muchas veces suena repetitivo como uno le dice, pero lean cuando dice andar como Él anduvo y escudriñe su palabra y vea cómo Él anduvo. Po. Él anduvo en perdón, anduvo en amor, anduvo en humildad. Él no se jactaba de yo soy el rey de reyes. No, Él siempre, mi Padre es el que se glorifica. Aquí mismo lo leímos en delante. Entonces, la humildad que tenía Jesús, siendo que Él nos hizo, Él estuvo en el principio. Él, si quisiera, con un dedo hace desaparecer este universo y vuelve a crear otro. Entonces, muchas veces como ser humano, por eso, ahí está lo que pasó en el principio, que el orgullo, ¿no es cierto? Ahí cierto personaje que acá el ladrón, ¿no es cierto? Satanás. Y se lo traspasó a los primeros, y al primer hombre y a la primera mujer. Y de ahí viene todo. Por eso que dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, leímos Mateo 26, 27, 28. Sí, yo lo leí. ¿Sí? Tomando la copa. Entonces, como aquí el samaritano, ¿no es cierto? Que Jesús curó a este hombre, o sea, la humanidad fue con su sangre y el Espíritu Santo. Y esto está para todos los que quieran, pero tienen que recibir a Jesús en su corazón y un corazón que de verdad esté dispuesto a dejar todo. Por eso que a la gente de repente le cuesta, porque la gente cuando uno le habla de Jesús, en vez de dar la oportunidad se cierra porque dice, ay, no, es que tengo que dejar todo. Pero cuando tú verdaderamente entiendes que no es solamente dejar todo por recibir a Jesús, sino que es recibir el gran regalo que Él nos dio y seguir sus pisadas, ahí después, por eso el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Él pagó todo. ¿Por qué? Porque le dijo al del mesón, aquí está el pago, y si él no sé, a ver si salen más cosas, después cuando yo regrese, te pago. Le está diciendo a la otra persona que si uno hace algo más por esa persona, el Señor Jesús nos va a pagar. ¿Qué dice primera de Juan 4:10? Si alguien lo pilla. 4:10 dice, y en esto consiste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso le decía que nosotros no podemos igual decir, no es que Dios necesitaba de mí, no. Nosotros somos los necesitados. Porque Él vino, ¿no es cierto? Y dio su amor para todo el mundo y nosotros no podemos gastarnos de eso así como, no, es que Él me necesita en su... Como algunos yo escuchaba de repente esos días que así, no, es que yo soy necesario para la viña del Señor, así que me tenía aquí, me tenía allá. No, pues si el Señor es de quien tiene misericordia. Por gracia y Sí. porque Él nos ayuda. Por eso dice en Juan ahí 15 en adelante, ¿cierto? Donde dice que separados de Él nada podemos hacer. Igual cuando volvemos al... No podemos cuando dar decía... fruto sin Él. Exacto, cuando Él decía, y si Él gasta un poco más, cuando yo vuelva, te pago, le pagaré. Y ahí está hablando, ¿no es cierto?, que por eso cuando decía, y le pagaré según sus obras. Entonces ahí está viendo, ¿qué hicimos? Po? ¿Qué hicimos? Pero eso se va a ver en el tribunal de Cristo. Y Él regresará porque Él dijo, y cuando vuelva te pago. Sí, O sea que porque voy a regresar. el samaritano, cuando le decía ahí, Jesús le dijo, cuando vuelva. O sea que está diciendo que Él va a regresar. ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué dice? ¿Según qué? ¿Su obra? Su obra. O sea que si es necesario La obra. la obra, lo que yo hago. Porque yo no puedo... Eso es lo que le iba a pagar al mesonero. Por eso, porque su obra, el mesonero tal vez lo iba a cuidar. ¿Por qué? Porque el mesonero, si él va a volver, así que me va a pagar. Porque ya me pagó algo. Porque dice que pagó 2 denarios, decía, me parece mucho. Sí. Ya, pues el Señor Jesús ya pagó el precio. Pero ahora cuando vuelva y vuelva a buscar a su iglesia, allá arriba va a decir, a ver, Carlos, vamos a ver tu libro. ¿Qué fue tu vida cuando me aceptaste? Vamos a ver tu nombre. A ver, Carlos, ¿está Carlos? ¿Está Carlos? ¿No está Carlos? Sí, está Carlos Santana, va a decir. A ver, ¿qué hizo Carlos? Mi hijo ayudó a cruzar a la calle a una abuelita. Y estaban a punto de atropellarla. Mi hijo dio pan a alguien que necesitaba. O cuando él diga, yo era el que estaba descalzo y tú me diste las zapatillas o los zapatos. Entonces, oye, estas niñas están muy locas. Es que anda una polillita. Entonces, hermano, por eso le decía, cuando Él regrese nos va a pagar según nuestras obras, porque todo, hermano, que ustedes no lo crean, todo está anotado. Por eso cuando dice en una parte de la Biblia, los libros se van a abrir. No solamente el libro de la vida donde está anotado su nombre o el mío, sino otros libros. Libro de las obras. El libro de las obras. ¿Y qué más libros habrá? Solo el Señor sabe. El libro de los pensamientos. ¿Imagina que el Señor tenga anotado todo lo que pensamos? Las memorias. Por eso imagínense todo lo que pensamos. O imagínense ahí como uno dice, el ángel está anotando todo ahí con una camarita, uno dice, todo lo que hacemos, hasta lo más mínimo. Y también si lo hicimos de corazón, porque puede ser, mira, en esta lo hiciste porque te estaban viendo, en esta otra sí lo hiciste de corazón. Sabe que suena como chistoso decirlo así, pero así va a ser. Por eso dice que va a recompensar según su obra. La salvación es una cosa, es gracia. El Señor Jesús, Él la dio para todos los que le reciban en su corazón. Pero el galardón es otra cosa, porque dice que va a recompensar, el galardón va a recompensar según su obra. Y eso va a ser en el tribunal de Cristo. Por eso, hermano, nosotros te debemos demostrar el amor de Dios y ser como ese buen samaritano que aquí representa a Jesús. No mirando, no, porque aquí no dice de qué nacionalidad era, de qué parte era, sino decía un hombre. Y nosotros tenemos también que hacer lo mismo. No podemos decir, mira, a este que me cae bien, yo sí le voy a hacer bien. Pero a este que me hizo mal, no, porque de repente te puede poner Dios que tengas que darle el pan a tu propio enemigo. Pero tú no debes guardar rencor en tu corazón, sino viendo qué haría Jesús. Yo siempre he tenido ese de pensar que nosotros ahora tenemos que pensar, ¿qué haría Jesús en mi situación? Y ahí usted tiene que volver a leer todo lo que hizo Jesús. ¿Y podremos ser esos buenos samaritanos? ¿Podremos seguir las pisadas que hizo Cristo? Que nos ayude el Señor, ¿no es cierto? Así que esa ha sido la palabra y voy a dejar este lugar glorificando al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios por su palabra, ¿cierto? Que ella nos habla todos los días, a cada hora, Amén. ¿cierto? Porque la palabra es vida y ella es la que nos puede instruir cada día. Así que vamos a cantar un coro para después ir a la oración. Es magnífico Jesucristo, maravilloso, omnipotente, glorioso. Él me ama, me perdona, dio su vida, dio su sangre para salvarme. Es magnífico Jesucristo, maravilloso, omnipotente, glorioso. Él me ama, me perdona, dio su vida, dio su sangre para salvarme. Amén. El Señor bendiga este hermoso coro. Solamente Él es nuestro Salvador. Él es nuestro guía y nuestro sustentador. Vamos a ir a orar, ¿cierto? Por todas las necesidades, por aquellos que están enfermos y por aquellos que están allí cansados, quizás abatidos. Vamos a orar por todos aquellos. Te invito a que nos unamos en la oración. Oramos y mi esposa, ella, nos dirige en la oración. En que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar ya la última alabanza para estar dando término a este culto de adoración al Señor. Y lo vamos a hacer cantando, ¿cierto? Amén. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice: me amaste con profundo amor. Su palabra hablaba del gran amor que Dios demostraba por medio de la enseñanza del samaritano. Ese amor que Él tuvo por nosotros. Amén. Nota re mayor. Un vacío en mi vida, imposible de llenar, había sin conocerte a ti. Navegaba a la deriva como un barco sin timón, y la mar turbulenta de este mundo me alcanzó, y en la angustia conocí tu amor. Me amaste, me amaste, me amaste.
me perdonaste, me perdonaste por amor. Me amaste, me amaste, me amaste con profundo amor. Me perdonaste, me perdonaste por amor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Ese amor sobrenatural Gracias, mi Señor. fue la que Dios derramó a través de Jesucristo en la cruz Gracias, del Calvario, Jesús. para poder que obtengamos la salvación Amén. Así es, Jesús. y vida eterna. Gracias, Jesús. Por eso que el Señor vino en la cruz del Calvario para librarnos de la muerte eterna, Así del es, infierno Jesús. eterno, para llevarnos a una patria celestial, Amén. Gloria a Dios. a una gloria eterna de salvación. Gracias, Jesús. Carolina nos dirige en una oración y damos término a este culto. Señor, te damos gracias, Gracias, por estar aquí Jesús. delante de tu presencia, porque tú has sido bueno. Te damos muchas gracias por tu palabra, que cada día nos ayuda a Amén. ser más como Amén. tú y menos dejar este hombre y mujer del pasado, Padre, que tú Gracias. nos ayudes a ser personas humildes, Padre, que Amén, siempre Dios. tengamos nuestros pies sobre la tierra y Así sepamos es, que mi solo Jesús. tú eres el Todopoderoso, Amén. que sin ti Gloria no a somos Dios. nada, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que nos ven, Gracias, que tú los te ayudes en amamos. todas las situaciones que están pasando, Padre. Ahora te pido que nos despida este culto en nombre de Jesús. Amén. Gloria, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.